Buenas tardes a todos los que os habéis conectado hoy a esta nueva webinar de Escuela de Patrimonio y damos los buenas tardes a España, pero los buenos días a Sudamérica y a California, que tenemos seguidores desde allí. Estamos a final de año y en final de año, aparte, antes de que empiecen las fiestas, empezamos con la planificación fiscal, porque es uno de los elementos importantes para generarnos tranquilidad para el próximo año, ¿no? Es decir, vamos a ver qué podemos hacer en el último momento, en last minute, para solucionarnos sorpresas al año que viene. Y más que nada porque hay cambios normativos, porque hay quizás bonificaciones este año, nos podemos aprovechar. Y hoy precisamente con Eduardo Espinosa, que ahora os lo presentaré, hablamos de todo eso. Aquí aparece mientras nos vamos conectando, bueno, pues quién soy yo, que muchos ya me conocéis, pero para los que no me conozcáis, os dejo brevemente mi presentación y mi currículum y pasamos, aunque estamos a 3 minutos, la verdad, solemos ser muy puntuales por el hecho de premiar la puntualidad, ¿no? Entonces, hoy tenemos como invitado a Eduardo Espinosa, que es CEO de INOE. INOE es una asesoría fiscal que es más que una asesoría fiscal. Es decir, no solamente gestiona los impuestos y las liquidaciones tributarias, sino lo que realiza es también una visión global de todo lo que es la tarea empresarial y la tarea fiscal. Son partners nuestros y nos ayudan precisamente a planificar en nuestro servicio de Family Office, a planificar toda esa estrategia financiera y fiscal, que a veces el ahorro no viene por ganar mucho dinero, sino por gestionar bien los impuestos. Eduardo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es máster en Blockchain y Tokenización, algo muy actual y muy innovador, que ya no tendremos ocasión en esta webinar, pero ya tendremos más adelante, que volveremos a hablar de ello. Además es Chartered Controller Analyst, no sé si lo he dicho bien, pero es lo que le permite tener una visión global de toda la gestión empresarial. Y ese es el servicio, el valor añadido que INOE, la asesoría empresarial, añade a sus clientes, ¿no? Como pone en la presentación, INOE es una integradora empresarial que ayuda a las empresas a establecer un modelo de dirección orientado a la estrategia y transforma los datos e información en conocimiento a través de 3 servicios, ¿no? El servicio estratégico, el servicio operativo y el servicio financiero. Por ello, a la hora de elegir un asesor fiscal, pues aparte de que nos conocemos hace años y sabemos cómo trabajamos, INOE aportaba coincidíamos en los valores y estábamos alineados en la visión, ¿no? Es decir, las cosas no solamente acaban en liquidar un impuesto, sino que acaban o empiezan en la familia y cómo todo eso ayuda a crecer el patrimonio empresarial y el patrimonio familiar. Por eso, INOE es uno de nuestros partners en el área fiscal. Pues bienvenido, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Encantado de estar aquí. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todas y todos. Y evidentemente, ¿no?, agradecer a Carmen, a Lucete Pérez Pozo, que nos haya dado esta oportunidad a través de la Escuela de Patrimonio, y que es muy interesante todo lo que vamos aprendiendo. Pues el otro día incluso escuché que decían, se aprende mucho más cuando das clases, ¿no? A la hora de esforzarte en dar clases, aprendes, ¿no? Y aquí es también una oportunidad, no solamente para que ayudaros a vosotros a comprender un poco más cómo es nuestro marco tributario, si lo podemos llegar a entender bien, y también cómo obtener de él ventajas, para que nos puedan ayudar en el día a día, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. Así que también, como comentaba Carmen, ¿no? Pues es el last minute. Bueno, last minute para el tema de los ajustes que podemos hacer fiscales. Sí, pero tampoco, como no hay tantas novedades, es importante que lo que hoy digamos no solo sirva para este ejercicio, sino puede servirnos también, de planificación para los próximos ejercicios. O sea, que siempre tenemos ocasión de aplicar lo que aquí pues hoy podamos aprender, no solamente para este ejercicio, sino que siguientes ejercicios lo podemos hacer con una más planificación con más tiempo, ¿no? También, con lo que explicaba un poco Carmen sobre qué somos nosotros, ¿no? Bueno, voy a un minuto solamente para acabar de detallar, ¿no?, y profundizar en lo que es INOE, ¿no? Que como habréis visto,
pues nos referenciamos como una integradora empresarial, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ¿y qué es una integradora empresarial, no? Y bueno, es un concepto, un nuevo concepto de asesoría, ¿no? Que está enfocado, o sea, que aplica una nueva capa de servicios, ¿no? Que unimos de alguna manera en un único servicio lo que es la asesoría tradicional, que todo el mundo conocemos, que es el cumplimiento de la normativa, ¿no? Y a eso le añadimos una capa más de servicio, que es la asesoría en estrategia y en finanzas corporativas, que vamos a ver a lo largo de esta sesión la importancia de tener una estrategia, que es la planificación para fiscal, en este caso, y también las finanzas corporativas, el tema de la tesorería, que es algo que tenemos a veces un poco olvidado, y no solamente hay que saber cuánto ganamos, sino qué hacemos con ese dinero que hemos ganado. Y bueno, y todo esto lo unimos siempre mucho con un ADN muy formativo en dirección empresarial. Esto es simplemente, si me lo permite, Carmen, de dónde viene todo esto. Y es que, evidentemente, durante mucho tiempo hemos estado inmersos en muchas crisis económicas. Las empresas han tenido muchas dificultades siempre para salir de esas dificultades económicas. Y por nuestra experiencia, lo que hemos podido ver siempre es que el hecho de que esas empresas no puedan salir de estas situaciones, normalmente, aparte de por el entorno económico que les puede afectar, pero normalmente tienen implícito una falta de desconocimiento en dirección empresarial, ¿no? Que no tenemos, no nos enseñan en las universidades a ser empresarios, nos enseñan a ser empleados en las universidades. Entonces, esta falta de conocimiento es la que nosotros queremos inculcar, ¿no? En las empresas y los profesionales, ¿no? Porque la mayoría de empresas, de pymes en nuestro país, están más gestionadas o fundadas por profesionales que no por empresarios, ¿no? Pero lo que Por queremos eso, hacer... por eso, Eduardo, una de las primeras preguntas es para que también las personas que nos escuchan no piensen que solamente vamos a hablar de empresas, es la primera distinción es qué diferencia hay entre la fiscalidad de un particular y la fiscalidad de las empresas, ¿no? Sí. Porque, porque no, en particular no somos tan conscientes de que nuestra fiscalidad bien gestionada también nos puede reportar beneficios. Y aquí entraríamos en la primera fase. ¿Cuál es la diferencia entre los particulares y las empresas? Bueno, La siempre fiscalidad, la fiscalidad. sí, la fiscalidad. Bueno, aquí siempre hay confusiones a veces, ¿no? También de que es un particular, una persona física, un autónomo o una persona jurídica, ¿no? Un particular principalmente es aquella persona que, bueno, que trabaja por cuenta ajena y que, bueno, recibe rendimientos del trabajo, ¿no? Es un empleado, ¿no? Un trabajador. Y un autónomo es aquel que quiere llevar a cabo su actividad empresarial y utiliza o emplea, pues, un instrumento para hacer esa actividad, que puede ser a través de persona física o a través de persona jurídica. Muchas veces nos dicen algún compañero, no, yo no soy un empresario, yo soy autónomo. No, no, tú eres autónomo y has decidido llevar a cabo tu actividad empresarial a través de la persona física o persona jurídica si suena en serio. Pero es un instrumento que es utilizado, ¿no? Por lo cual, el particular vamos a ver que es el que, bueno, trabajador, más o menos, o inversor, y la persona física, autónomo, o personas jurídicas, son aquellas que ya tienen una actividad empresarial. Ahora bien, hay que diferenciar entre cómo tributa una persona física, ¿no? Un autónomo, o un particular, o una persona jurídica. Principalmente, al final, el modelo de tributación que todo el mundo conocemos para personas físicas o particulares son la declaración de renta, el modelo 100, y para las sociedades es el modelo 200, el impuesto sobre sociedades. Hay muchas similitudes que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar, de que aunque tributemos como personas físicas en el modelo 100, ¿no? de la declaración de renta, teniendo una actividad profesional, hay mucha de la normativa que aplicamos que es similar a la que tendríamos si tuviéramos una sociedad, ¿no? Y aplicáramos a través del impuesto sobre sociedades, ¿no? Pero bueno, Mm, lo iremos comentando a lo largo del claro, con lo webinar. cual podríamos resumir que las personas físicas tenemos el impuesto de la renta, la declaración de ¿Sí? renta, ¿Sí? que es a partir de cierta cantidad. Ahora mismo no sé a partir de de qué cantidad es obligatorio la declaración de renta. Pues si solamente cobras de un contribuyente, está el tope en 22.500 euros, creo que es, ¿eh? No sé ahora Vale, exactamente el importe, ¿vale? Pero luego hay que verificar que si cobramos de más de un pagador, hay unos límites, distintos, vale. pero bueno, tenemos esos límites, sí. Y tú en la declaración de renta, si además tienes patrimonio, pues más de 500.000 o más de 700.000, según qué comunidades autónomas,
pues además tienes que hacer el impuesto de patrimonio, ¿no? Sí, te vuelven a grabar, has ganado dinero, tributas por él y luego, si has acumulado ese dinero, vuelves a tributar por él en el patrimonio, ¿no? A partir de unos límites que luego comentaremos también Claro, más adelante, sí. muy bien, muy bien. Y las sociedades, pues, si eres autónomo, lo incluyes dentro de la declaración de renta, pero si eres sociedad, haces el impuesto a sociedades, Sí, que es la exacto. diferencia mayor. Y que quizás hay gastos de la propia sociedad que como autónomo, bueno, como autónomo, como persona física no te podrías deducir y en eso sí que en la sociedad. Es decir, que a efectos contables también hay muchas diferencias. Pero básicamente la diferencia sería esta, ¿no? Que la sociedad es el impuesto a sociedades Ujú. la declaración de renta y el patrimonio, pues es para el particular. Oye, Sí, ¿qué novedades? Porque cada año con los presupuestos generales del Estado y con los que estos que oímos hablar a la última hora del año, ¿no? sí. De me van a aprobar los presupuestos o no, suele haber modificaciones fiscales que nos dan la alegría o las tristezas en enero. Entonces, ¿qué novedades fiscales prevés o hay para este año, para este Bueno, próximo año? bueno, hemos seleccionado también las más relevantes, las que más utilizamos y las que nos puede interesar más. Pero bueno, no hay muchas en este caso, ¿no? Pero bueno, lo importante y principal que todo el mundo está también esperando es que el tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades ha pasado de ser de un 25 a un 23%. Bueno, hay un 2% Ay, de nos tributación menos. rebajan. Nos Nos rebaja, nos rebajan el rebaja. impuesto. Nos Qué rebaja, nos bueno. rebaja, ¿no? Ya hemos estado en tipos más bajos en algunas ocasiones, ¿no? Para las pymes, pero bueno, es también pues decisiones políticas muchas veces, ¿no? La aplicación de estas reducciones, ¿no? Pero bueno, esto afectaría para empresas que tengan un negocio, un volumen de negocio inferior a 1 millón de euros. ¿Eh? Esa es una de las principales novedades que hay que tener en Sí. cuenta. Y También, y en las sí. personas físicas tenemos bonificaciones, nos quitan bonificaciones. En las personas físicas, que lo veremos más adelante por el aspecto un poco más de las modificaciones, los que tenemos rendimientos de alquileres, ¿no? Han hecho unos cambios importantes a tener en cuenta para este año, pero bueno, en fin, que también si cumplimos los requisitos podemos seguir teniendo bastantes reducciones en nuestra tributación, ¿no? Ajá. Pero a efectos de persona física, sí, en algunas inversiones que podemos hacer en empresas, pues que tenemos unas deducciones mayores, invertimos en empresas, que luego también en el siguiente punto lo podemos comentar, ¿no? Pero aquí como otras novedades importantes a tener en cuenta es, bueno, para sociedades, pues como estamos animando un poco el consumo de vehículos eléctricos, pues también que si invertimos en vehículos eléctricos podemos aplicarnos una deducción, bueno, una amortización acelerada. Podemos amortizar el doble de lo que actualmente estamos amortizando, pues lo podemos hacerlo para cuando adquirimos vehículos eléctricos, ¿no? Eh, También hay unas deducciones a planes de pensiones empresariales, que eso es interesante, o sea que podemos beneficiarnos, las empresas, en nuestra cuota íntegra del impuesto sobre sociedades de un 10% de las contribuciones realizadas a planes de pensiones a sus empleados, con salarios brutos anuales que sean inferiores a 27.000 euros. Así que si queremos pagar o complementar el salario a través de planes de pensiones, pues bueno, ese importe que pagamos tenemos una deducción adicional también interesante que nos sirve pues, para aplicarlo en impuestos sobre sociedades. Es decir, ¿Vale? que la sociedad, si paga el plan de pensiones al empleado, se le puede deducir como gasto. Sí, sí, se lo Está dice muy como bien. gasto y tiene una deducción adicional del 10%, ¿no? Vale, vale. Es decir, que En sociedades. está potenciando que la sociedad, que las Sí, empresas paguen el plan de pensiones aparte de esperar el empleado a la jubilación, ¿no? sí, Vale, sí, vale. sí. No sé, Sin están. embargo, Sin embargo, a nivel personal, a nivel individual, que antes los planes de pensiones siempre deducían, ahora sigue deduciendo. Sí, pero lo que pasa es que la fiscalidad ya se ha complicado tanto que ya no es interesante, no es muy Vale. interesante la verdad es que la protección de planes de pensiones. Quedan algunas cosas que comentaremos también, Ujú. que marcaremos ahí un poco las líneas de las cosas que se pueden hacer a la hora de cerrar el ejercicio fiscal de un particular, pues qué consejos podemos daros, ¿eh? Pero eso ya no son novedades, sino son bueno, prácticas habituales que podemos hacer en cada cierre de ejercicio. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿las medidas fiscales pueden optimizar nuestra tesorería, tanto a particulares como a empresarios? Es decir, si tú tomas unas decisiones fiscales o haces una serie de cosas, ¿te puede aumentar el dinero que tienes líquido durante el año?
Sí, y esto es porque cuando hacemos una planificación fiscal, no solamente tenemos que fijarnos en la cuestión de pagar menos impuestos, sino también de obtener ventajas financieras, interesantes que pueden redundar en la tesorería de hoy, ¿no? Que tenemos. Eh, por eso que es importante comprender un poco muchas ventajas que nos vamos a indicar, ¿no? Que podemos aplicar a nuestras empresas, pero también a nivel particular, ¿no? Hay un pensamiento, ¿no? Que siempre, bueno, los financieros, ¿no? Siempre decimos, intenta que el dinero esté lo antes posible en tu cuenta corriente y lo más tarde posible en la cuenta corriente de los demás, ¿eh? Ese es el Ajá. principio fundamental, del financiero, así de sencillo, así de básico, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede con el particular, ¿no? Cuando presenta su declaración de la renta, ¿no? Llega junio y le sale la declaración de renta a devolver y todos se ponen contentos, pues porque con ese dinero nos vamos de vacaciones, ¿no? Pero en realidad es una mala noticia, ¿no? Cuando te Sí. sale a devolver dinero, lo que quiere decir es que el Estado, ha tenido tu dinero antes de tiempo. Entonces te lo ha Ujú. devuelto, ¿no? Te lo devuelve y te lo devuelve un año y medio más tarde en algunos asuntos y sin intereses, ¿no? Si te sale a pagar, parece que es una mala noticia, en teoría es una buena noticia a nivel financiero, porque quiere decir que has retrasado el pago en tus impuestos, ¿eh? Tú durante el ejercicio vas adelantando impuestos y cuando haces tu declaración de la renta se regulariza esa situación, ¿eh? Entonces, en ese momento es el que te sale a pagar o te sale a devolver. Si te sale a pagar, pues quiere decir que, bien, que tú has tenido el dinero en tu cuenta corriente todo el tiempo posible y se lo pagas a Hacienda al cabo de un año y medio, que luego encima lo podemos aplazar en dos pagos, la declaración de renta y sin intereses. Y bueno, y si sabemos mover bien ese dinero, nos lo planificamos bien, ¿no? Hablamos con Carmen, ¿no? Le decimos dónde podemos invertir, nos lo tramita y nos lo gestiona perfectamente bien. El día que haya que pagar esos impuestos, lo pagaremos, pero le habremos obtenido un rendimiento, por lo cual el coste del pago de esos impuestos será inferior porque habremos obtenido los rendimientos, ¿no? Entonces, Muy interesante, sí. Eduardo, porque es verdad que la mayoría de gente opina lo mismo que acabas de decir. Es decir, ostras, qué bien que me devuelven la declaración de renta. Pero es cierto que nosotros en el servicio Family Office estamos precisamente planificando eso, ¿no? Es decir, el dinero que tienes que pagar cuando llegue, vamos a moverlo, a invertirlo de manera segura para sacarle rentabilidad y después lo vamos a aplazar en dos pagos. Pero ¿cómo un particular puede gestionar eso? ¿Cómo puede gestionar el pagar menos Hacienda y también ahorrar y prever lo que tendrá que pagar cuando llegue? Bueno, lo que tiene que hacer es una planificación, evidentemente. Mira, normalmente cuando se hace la declaración de la renta, se hace un documento sobre hechos ya que se han materializado, ¿no? Ya no se puede hacer Consumados, nada. ¿no? Exacto. Entonces, lo importante es antes del final del ejercicio, sobre el mes de octubre, noviembre, hacer una planificación, una previsión de cuál es la renta que va a pagar, aunque da igual, se puede saber mucho antes, ¿eh? De esa manera podemos saber cuál es el importe que estamos pagando a cuenta cada año o cada mes, y cuánto será lo que nos quedará pendiente para la declaración de renta cuando la hagamos al siguiente año, ¿no? Conociéndolo, lo interesante es que ese dinero lo vayamos nosotros reservando y lo podamos invertir en algo evidentemente fijo, de rentabilidad garantizada, aunque nos dé poco rendimiento, pero más vale tenerlo nosotros y conservarlo y apartarlo para cuando llegue el momento del pago de las declaraciones, pues lo podamos liquidar. Y ya no sea tan doloroso, sino que veamos que al liquidarlo vamos a pagar menos porque habremos conseguido rendimientos, ¿no? Sí, totalmente de Por acuerdo. otro, a las empresas es distinto. Bueno, a las empresas es distinto. Con las empresas hay una serie de recomendaciones, que habría que dar, porque hay muchos elementos que no se utilizan en el tema de las empresas y podríamos hablar de aplicar la reserva de nivelación, aplicar la reserva de capitalización, que nos permite, pues, ahora deducirnos el impuesto sobre sociedades una cantidad como decimos, no es pan para hoy, hambre para mañana, pero bueno, hoy te la aplicas y que luego la tienes que desajustar dentro de 5 años en algunos casos, ¿no? O el desconocimiento que hay sobre el tipo de amortización que podemos aplicar en nuestra empresa, ¿no? La amortización por dígitos, la libertad de amortización, ¿no? Que nos permite anticipar mucho más el gasto hoy en día, y no diferirlo tanto en el tiempo, ¿no? Por lo cual, hoy, que es el interés que tenemos de tener una tesorería correcta hoy, no dentro de unos años, pues aplicando ese tipo de medidas, podemos hacer que, utilizando la fiscalidad en nuestro favor, tengamos una mejor tesorería al final del año, ¿no? Muy También bien. está Porque sí, sí. hay mucho desconocimiento sobre esto. También, insisto, la cuenta corriente tributaria no se utiliza habitualmente, el diferimiento de IVA, ¿no? Son
son una serie de herramientas que nos proporciona la administración que podemos optimizar muchísimo la gestión de impuestos y retrasar de hecho bastante el pago de impuestos, ¿eh? O sea que esto es algo que hay que analizar bien a nivel de tesorería porque no solamente recibimos no solamente hay que pensar en pagar menos impuestos, sino en cómo pagar esos impuestos de una manera distinta para que al final eso nos afecte a nuestra tesorería del día a día, ¿no? Sí, al final la solución, es decir, somos conscientes o tenemos que ser conscientes de que vivimos en una sociedad desarrollada que nos ofrece un montón de servicios, aunque a veces quisiéramos más, sobre todo cuando Sí, pagamos los impuestos. Y entonces la cuestión no es, como bien dices, dejar de pagar impuestos, sino es gestionarlos bien para que nos duela menos, para que sea de la manera más eficaz y además poderle sacar provecho. Y es verdad que dan unos plazos y hay una serie de herramientas que se desconocen. sí, Entonces, vuestra función en INOE está siendo pues muy innovadora en ese sentido y de mucho valor añadido, porque realmente no solamente es hazme la declaración del IVA o hazme la declaración del impuesto a sociedades, sino llevamos a gestionar todo este patrimonio para que, bueno, pues para que te ayude y que el dolor sea menor, ¿no? sí, Porque sí. siempre duele pagar, por mucho que lo entiendas, ¿no? Entonces, de todas maneras, ¿qué consejos prácticos ofreceríais a particulares y a pequeñas y medianas empresas para optimizar sus declaraciones fiscales antes de cerrar el año? Que un poco era el título Sí. de esta webinar. Bueno, principalmente, mira, para particulares, que tampoco es que haya mucho, pero bueno, al final es un consejo que siempre damos es que se olvida, ¿no? de revisar las pérdidas que tenemos de pérdidas patrimoniales anteriores, ¿no? A este ejercicio, que normalmente las tenemos, que si por desafortunadamente hemos tenido alguna pérdida de alguna operación en renta, pues que las revisemos para poderlas compensar, ¿no? Con ganancias patrimoniales de este ejercicio. O sea, que revisemos eso porque si a día de hoy tenemos una posición ganadora, una buena inversión que hemos hecho, podemos cerrar esa operación y aprovechar de compensar esas pérdidas de ejercicios anteriores que quedarían pues, prescritas si no las aplicamos, ¿no? Las Es perderíamos, decir, ¿no? Eduardo, que por ejemplo, durante la pandemia que los fondos pues bajaron muchísimo, ¿no? Sí. Y quien se vendió los fondos pues tuvo pérdidas patrimoniales. Esa pérdida patrimonial tú la puedes acumular el año que viene y descontarte de las ganancias que hayas tenido. Sí, 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 sí. Funcionamiento de Hacienda ya lo sabemos todos. Si te sale a pagar, pagas ya. Y si te sale negativo, no te pagan ya. Se queda a compensar, ¿eh? Vale, Pero bueno, para cuando puedes compensarlo, pues en este momento pues, había esa ocasión, ¿no? Si alguien ha tenido pérdidas anteriores que se dejan en la renta y no te afectan ese año, pues se quedan para poder compensar ejercicios futuros. Pues si ahora tenemos ganancias patrimoniales, podemos aprovechar para cerrar esa posición y no tributar por esa ganancia patrimonial porque se compensará con esas pérdidas que tenemos anteriores. Hay que aprovecharlas porque si no, con el tiempo no se pueden aplicar. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Porque aquí veo una lista de... Bueno, eso es un ejemplo que vamos a poner para empresas, para que lo veamos, que es una deducción que la verdad es que no es muy popular, o sea, quiere decir No es muy que no, conocida, es verdad. no se conoce, pero para eso estamos nosotros, no para enseñarlas, ¿no? Pero bueno, solamente para acabar a nivel de tema particular, dos consejos más. Aquellos que aún puedan disfrutar de la deducción por vivienda habitual, ya no son muchos, Sí, pero bueno, que aún pueden aplicar el límite máximo, de 9.040 euros para amortizar el préstamo y eso le supondría un 15% de ahorro de lo aportado. Aquellos que puedan aplicarse aún por la deducción de bien habitual, pues que lo aprovechen antes del final del año, quedan unos días para ir al banco y pagar un poquito más, amortizar capital, ahorramos intereses y encima tenemos un ajuste en renta, ¿no? Y también que si queremos invertir en una empresa, en una startup bueno, o empresas emergentes, que tienen una categorización especial, pero bueno, al final son empresas innovadoras, escalables y que aportan, pues, bueno, basados mucho en tecnología. Pues si queremos invertir en esas empresas, si no vamos a tener más del 40% en el capital en esa empresa, pues lo que aportemos podemos tener una deducción de un 50% del importe aportado. Eso va directamente como deducción en renta, ¿no? Antes estaba en un 30 y por este año será un 50. Así que también invertir para ayudar a aquellos emprendedores, pues es interesante. Además podéis acertar quizás, ¿no? Invertir y luego esa empresa pues se convierte, ¿no? en un unicornio, ¿no? En una empresa de millones. Ganáis por la inversión, pero además también tienes una deducción de ese importe del capital que habéis invertido. ¿Eh? pues está muy bien. Es decir, que si teníamos la hipoteca de la vivienda habitual,
Muy bien. y no llega a la deducción máxima de los 9.000 euros, Ajá. podemos amortizar más capital hasta llegar a ese importe para poderlo deducir. Sí, 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 Vale, correcto. pues Sí, sí. es interesante y más ahora que los tipos de interés están altos, a lo mejor es una motivación también para amortizar, Sí, ¿no? sí, 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 Está muy sí. bien. La otra propuesta es, claro, al final las medidas fiscales lo que intenta que es que la economía vaya en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, ahora lo que pretenden, igual como con los planes de pensiones, lo que pretenden es, bueno, pues ayuda a crear nuevas empresas y te ayudo fiscalmente. Es decir, yo Mm. participo en una startup, invierto en una startup y me deduzco, ¿me has dicho el 50%? Del importe invertido, sí. Es decir, Sí, sí. invierto 3.000 Sí, y me voy a deducir directamente 1.500. sí, correcto. Qué necesitas? ¿El certificado de la empresa conforme has invertido o las acciones o...? Bueno, tiene que ser una empresa que no sea la tuya, por eso te piden que no debes de superar el 40% del capital y mantener la inversión un mínimo de 3 años y un máximo de 12, ¿vale? Muy Entonces, bien, es para ayudar, a los emprendedores en esa fase inicial, ¿no? de puesta en marcha de sus negocios, ¿no? muy bien, muy bien. ¿Eh? Pues muy interesante. Bien. Y, Y para empresas, ¿no? Es el y ejemplo para este empresa. que hemos dado. Aquí hay una deducción, hay muchas, pero bueno, esta deducción, que es la deducción por inversión cultural, es interesante porque por su desconocimiento, pero en realidad hay que ver de que, bueno, también, como tú decías, pues el Estado, ¿no? Pues saca una serie de incentivos para sectores, ¿no? En este caso es el sector cultural, ¿no? Que, bueno, que ha estado, pues un poco, ha sufrido, Ujú. bastante los efectos de la crisis y demás, ¿no? Y, en fin, ¿qué es lo que supone esta deducción de inversión cultural? Pues que lo que invertamos, ¿no? Nos puede ofrecer una rentabilidad incluso de un 20%, ¿no? Del importe invertido. Muchas veces al final del ejercicio muchos empresarios dicen, oye, Eduardo, ¿dónde puedo invertir? Porque así reduzco los impuestos. Digo, bueno, pero ¿tú necesitas esa inversión? No, pues entonces, ¿para qué vas a invertir? Porque si no Claro, la necesitas, vas a tener ese gasto y sí, te vas a ahorrar algo, pero si no necesitas hacer esa inversión, por ahorrarte impuestos vas a pagar dinero que no necesitas en esa inversión, ¿no? En este caso, mira, es una inversión que es tú haces una aportación a cualquier evento cultural, que se haya realizado, incluso puede estar en marcha, pero no tienes la deducción hasta el momento que se haya acabado ese evento. Hablamos de pues, financiar pues, en proyectos de obra, de teatro, de conciertos, en fin, cualquier cosa de museos, de interés de una cultural. película, por ejemplo, ya Una ves. película, Sí, 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 sí. una película. Por eso las empresas españolas están últimamente teniendo más éxito, porque están recibiendo más financiación, ¿no? Ujú. Entonces, ¿y esto qué supone? Pues que decimos, por ejemplo, si analizamos este ejemplo que tenemos aquí, imaginemos que la sociedad tiene un beneficio de 1.000. Si no hiciéramos nada, pues pagaríamos el impuesto sobre sociedades 250, es el impuesto del 25%, de momento, un 25%. Y entonces decimos, oye, pues, ¿y si hago una aportación a una deducción cultural, a una película, y aporto 125? Pongo 125 porque el máximo que podemos aportar es hay un límite que es el 50% de la cuota previa del impuesto sobre sociedades que vamos a pagar, ¿no? Como íbamos a pagar Vale, 250, solo puedo aportar 125. Bueno, bien, vamos a ver qué sucede. Pues invertimos esos 125 y se lo damos para una película. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasaría en el impuesto sobre sociedades? Pues primero, que reduciría el importe que hay que pagar del impuesto sobre sociedades, te restaría directamente el importe que tú has pagado a esta aportación cultural. Quiere decir que si vas a pagar 250 euros del impuesto sobre sociedades, te dice, bueno, resta todo lo que tú hayas pagado a esta aportación cultural. Y dices, por pagué 125, pues te lo restas directamente, ¿vale? Por lo cual ya pagas menos. Y además te dan una deducción adicional del 20%, ¿vale? Por lo cual, al final, el impuesto sobre sociedades que vas a pagar, en vez de 250, vas a pagar 100. ¿Eh? Pero claro. como habíamos comentado antes, de que, oye, si yo al final tengo que hacer una inversión, me estoy gastando ese dinero, pero si me gasto ese dinero, yo al final, ¿de qué me sirve esa deducción si me estoy gastando el dinero? Igualmente lo estoy invirtiendo en un sitio, me quedo con menos dinero en la cuenta corriente, ¿no? En este caso no es así. Si lo podemos ver al final del todo, ¿no? Del caso práctico, y es que la tesorería de nuestra empresa, la tesorería, al final del año en nuestra cuenta corriente habrán 25 unidades más, habiendo hecho esta inversión. Yo iba a pagar a sociedades 250 euros de impuesto. Ahora pago al impuesto sobre sociedades 100. Pago 125 a la aportación que hago, por lo cual de mi cuenta corriente salen 100 más 125, 225, y Ujú. 25 me lo guardo yo, por lo cual he ayudado
he contribuido a la película, si encima nos gusta, pues es maravillosa esa película, ¿eh? Y encima en nuestra cuenta corriente tenemos 25, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos, ¿no? De que Sí, hay que descubrir todo este tipo de ayudas, ¿no? Que hay en todo ordenamiento fiscal, que esto nos puede ayudar no solamente a pagar menos impuestos, sino a tener más tesorería al final del año en nuestra cuenta corriente, que es lo que al final deseamos todos, ¿no? efectivamente. Sí, sí, es cierto. Y aparte, ya hay empresas especializadas, es decir, nosotros colaboramos con alguna empresa que se dedica a precisamente a invertirte estas cantidades y está dando resultado, es cierto. Es Sí, decir, sí. De momento, mientras la normativa lo permita, porque esto es una cosa que están fomentando y llegará un momento en que dejarán de intentar fomentar pues la inversión cultural porque ya estarán muy bien, ¿no? Ya habrán superado sus momentos de crisis, pero hoy en día es quien tenga beneficios en la empresa, no tiene sentido no invertir en esta deducción, ¿eh? Porque ese dinero que le va a salir igualmente para pagar impuestos sociales realizado de esta manera, al final va a tener más tesorería al final del año. Por lo cual, todo aquel que sí. tenga beneficios, que no se olvide de aplicar esta deducción o de buscar soluciones para ellos, ¿vale? Es decir, que ya hemos dado dos fórmulas. Una, si tú eres particular, el dinero que sabes que vas a tener que tributar, empiézalo a mover ya, ¿no? Empiézalo a guardar y te hacemos los plazos para que lo cumplas, pero mientras tanto vayas sacando beneficio de ese dinero que tienes que pagar. Y Sí, otra es, si eres una sociedad, si tú vas a pagar, tienes beneficios, hombre, si ayudas al desarrollo cultural, pues el importe que vayas a dar te va a dar una rentabilidad del 20%. sí, 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 Del sí. 20% no sobre el dinero que das, sí, sí, sobre el dinero que das, Sí, sí, sobre el dinero ¿no? que da, sí, sí. Sobre el dinero que tú has aportado, los 125, te da una rentabilidad del 20%. Si alguien Sí, es sí. capaz de obtener una rentabilidad mayor a día de hoy garantizada, pues oye, que nos lo comente, ¿no? Y la aplicaremos también. Pero a día de hoy, pocas garantías y Para pocas nada. rentabilidades hay, con una Sí, garantía sí, fija, ¿eh? Porque sí, es una sí. realidad, ¿eh? No es Y una además opción. es un 20% anual, quiere decir que no es un 20% diferido en el tiempo, sino es No, anual, no. Sí, sí, bueno, ¿vale? eh, incluso más, ¿eh? Porque claro, Sí, depende de porque lo cuándo pagas en paguemos. julio. Claro, claro, tú pagas en julio y puedes hacer este pago en diciembre, ¿no? Pagas en Sí, diciembre, pagas el impuesto en julio, bueno, rentabilidad, pero en fin, no quiero entrar te en pasas más al 40. conceptos, sí, más conceptos financieros para no liar, pero Muy sí, bien, sí. muy bien. Oye, pues aparte de deducciones y de todo lo que nos has explicado, Mm. ¿cómo podemos ligar la ética y la fiscalidad? Que es un tema que parece que cuando hablamos de fiscalidad, cuando hablamos de ética, solamente estamos hablando, pues, de si pongo a la iglesia o las ONGs o otros servicios sociales, ¿no? Yo creo Sí. que vosotros tenéis también una visión mucho más global de cómo ligar la ética y la fiscalidad. Sí, bueno, primero porque, bueno, no, evidentemente no es mi pretensión dar lecciones a nadie de cómo tiene que actuar con su actividad. Evidentemente, nosotros apoyamos siempre el cambiar ese chip y de pensar de que sí, aunque sabemos que es una obligación, es bueno para el modelo de bienestar nacional, ¿no? Pero, sinceramente, y ahora os daré unos cuantos consejos, pero sinceramente, declararlo todo es más eficiente y más económico, ¿no? En muchos casos ganas más dinero declarándolo todo. ¿Quién dice eso es imposible, ¿no? Pero es así, ¿no? Lo primero que hay que pensar, lo primero que hay que plantearse es que se diferencie, o se conozca realmente qué diferencia hay entre un impuesto, ¿no? O una declaración tributaria, ¿no? Porque muchos empresarios dicen, es que no puedo acometer mi empresa, no puedo llevarla adelante, pues porque es que pago muchísimos impuestos, ¿no? Y cuando les pregunto qué impuestos pagan, dicen, no, es que mira, cada trimestre pago el IVA, pago el IRPF, ¿eh? Y, y bueno, y luego al año, que ni siquiera lo dicen porque nunca se acuerdan, ¿no? Es el impuesto sobre sociedades, ¿no? El único tributo en realidad que se paga es el impuesto sobre sociedades, o las personas físicas, el impuesto de la renta. Pero el IVA o el IRPF no es un impuesto, es un producto financiero fantástico. O sea, cuando una empresa va a crear una empresa, crea un plan de empresa, hace un business plan, ¿no? Ese business plan está basado en cuánto voy a facturar y en cuánto voy a gastarme, ¿no? Y eso no se tiene en cuenta los impuestos, son bases imponibles. Si te da rentable, si eso es viable, quiere decir que vas a ganar dinero, ahí no se tienen en cuenta los impuestos. Los impuestos entran y salen, por en medio, ¿no? Por ejemplo, el IVA. Pues si yo voy a vender algo de 100 euros,
me cobró 100 masiva. Ese IVA que me dan es más dinero que entra en mi tesorería. Yo había quedado con Carmen en que le iba a ofrecer un servicio por 100 y Carmen me ingresa 121. No se ha equivocado, me está pagando ese IVA, yo lo ingreso, tengo más tesorería en mi cuenta corriente y Hacienda me dice, oye, guárdalo y págalo dentro de 3 meses. Y además lo puedes aplazar incluso después. O sea que imagínate qué producto financiero a tipo de interés cero nos da el Estado, ¿no? O la nómina, ¿no? El IRPF que pagamos de los trabajadores, decimos, hay que pagar el IRPF de los trabajadores. Dices, bueno, pero tú has quedado con Carmen, que la voy a contratar y le voy a pagar 1.000 euros brutos cada mes. Y cuando voy a pagar a la nómina de Carmen, me dice el asesor laboral, no, la nómina solo tienes que pagarle 900. Ostras, se ha equivocado, como que le pago menos, ¿no? Porque le ha retenido ese importe, ¿no? Hacienda te dice, cuando pagues a un trabajador tuyo, reténle un poquito de dinero, guárdatelo. Ella cobra menos, yo había quedado con ella a pagarle 1.000 y de repente solo le pago 900, me quedo 100 y luego al cabo del trimestre lo ingreso en Hacienda, ¿no? Por lo cual, no es un tributo, es un producto financiero fantástico. Hombre, con un empleado no notamos el efecto, pero imaginemos que tengamos 100 trabajadores, ¿no? O sea que utilicemos en nuestro beneficio, ¿no? Este tipo de productos. Sí, eso simplemente este primer apartado para que sepamos que es impuesto y tributo, ¿eh? Pero lo que Esta es una más... forma de ver, Eduardo, la Sí, botella medio llena. sí, Que está bueno, muy bien, porque a nivel fiscal, ya que nos duele tener que pagar, por lo menos hay que darle los atributos, no los tributos, sino los atributos positivos para decir, mira, vamos a jugar con este dinero que nos lo está prestando. Y es verdad, porque el IVA bueno, no es, estamos haciendo de recaudadores de Hacienda sin sí, necesidad de sí, ser Hacienda, ¿no? sí, sí, de Muy bien, muy bien. intermediarios, ¿no? Quizás yo creo que de alguna manera torticera, pues la administración nos deja el dinero en nuestras manos para que nosotros tengamos que hacer algo. Algún día, seguramente, los impuestos ni siquiera pasarán por nosotros y al final, si Mm. no tenemos, pues no podemos defraudar porque no tenemos, ¿no? Si nos dan la posibilidad de defraudar, pues ese es cuando entramos en ese problema, ¿no? Pero hay otro caso muy particular que también sucede mucho, que es que, oye, contrato a un trabajador y lo contrato a media jornada, porque claro, así me ahorro costes salariales de seguridad social, ¿no? O no lo contrato, tengo en B, una locura, con lo que conlleva, evidentemente, tener un trabajador no contratado y el daño que hacemos, ¿no? A esa familia y a la sociedad. Pero es que si hacemos los números, y yo os animo a que hagáis los números en casa, decís, bueno, no voy a pagar esta nómina porque entonces voy a pagar un 30% de seguros sociales, ¿no? Por eso no le contrato, porque me sale más caro. Si tenéis beneficios en la empresa, eh, este gasto que estéis pagando en B no es deducible, con lo cual por eso estáis perdiendo el 25%. Luego pagaríais los seguros sociales, que es un 31% de la cantidad de esa nómina, ¿no? Y eso tampoco como lo pagaréis, ¿eh? Pero eso también sería deducible como gasto. Al final, en resumen, alrededor de un 2% es el beneficio en tesorería que tendríais en la cuenta corriente de vuestra empresa si tenéis contratado al trabajador de forma oficial, le pagáis la nómina de forma oficial y cotizáis por ellos de forma correcta. O sea que al final eso es bueno, una leyenda urbana, ¿no? O una manera que tenemos Sí. algunos, de creer que de esa forma ahorramos dinero. Y no es así. Nos metemos en problemas y encima no estamos perdiendo dinero, ¿no? Por lo cual, volvemos otra vez a la parte financiera, ¿no? Del tema de los tributos, ¿no? En fin, Y que además hay un tema muy claro, es decir, si tú vas a iniciar un negocio, tienes que ver que ese negocio sea, cumpliendo la legalidad, rentable. La rentabilidad de ese negocio no tiene que ser haciendo trampas, porque es que al final es verdad y esto es realidad. Es decir, estamos en el año 2023, Hacienda es la que más tecnológicamente está más desarrollada y tienen muchísimo más control que cualquier otro tipo sí. de organización, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con las normas del juego y saber gestionarlo pues, para sacar beneficios, como en este caso nos estás indicando. Es decir, Sí. que yo creo que también forma parte de un pensar antiguo. Y la gente joven esto lo tiene más claro. El que las normas son como lo que son, hay que cumplirlas y en todo caso vamos a gestionarlas, ¿no? Sí, es un pensar antiguo y yo creo que también es que no se ha reflexionado en serio, o sea, se ha Mm, sentado a alguien para realmente ver los efectos, ¿no? Al final, nadie ha hecho matemáticas, para darse cuenta si esa decisión es la correcta o no es correcta, ¿no? Entonces, efectivamente. esto es algo que hay que intentar, realmente, cuando penséis en hacer algo, hacer los números realmente, o poneros en manos de un asesor financiero, que seguramente os va a hacer ver de que quizás esa no es la mejor opción, de hecho, en muchísimas ocasiones es la peor de las decisiones. Mira, aparte de la ética y a raíz de la conversación que hemos tenido sobre la ética, tanto vosotros como nosotros, por eso colaboramos, tenemos una visión
no global, más que global, ¿no? Sino una visión extramuros, en el sentido de no solamente estar en el escenario y ver una mirada a corto plazo, y esto es lo que me interesa más, lo que no me interesa más, sino la trascendencia que va a tener a futuro. Y en esto, cuando se toman decisiones simplemente en una base fiscal, eh, se cometen errores, y se cometen errores que ahora a largo plazo, se están recogiendo esos frutos. Cuando a mí nos vienen a decir, oye, hazme una planificación sucesoria, pero pensando en los impuestos que van a pagar los herederos, yo les digo, no, no lo hagamos, porque Dios sabe lo que pasará, o Dios sabe, la naturaleza o la energía, lo que pasará cuando tú no estés, porque las normas van cambiando. Entonces esto pasó un poco pues en la época de Aznar, en la que se empezaron a crear sociedades patrimoniales porque era una ventaja fiscal. Entonces, muchas de las familias lo que iban haciendo era iban acumulando todos los bienes inmuebles típicos de la familia, pues que me compro el segundo piso, me compro la segunda residencia, o voy comprando pisos para alquilar y demás, los voy metiendo en una sociedad. El problema es que esa sociedad no tenía ningún tipo de actividad, era una sociedad hucha, que es el ahorro familiar, y las normas fiscales cambian. Entonces, cuando aparecen los herederos, se encuentran que esos socios de una sociedad en la que no pueden disponer directamente de los bienes inmuebles, sino que tiene que ser todo consensuado, y además, pues para sacar beneficios tienen que pagar impuestos, y al final les sale más caro, ¿no? A mí me gustaría y la verdad es uno de los temas que estamos tratando últimamente, es decir, cómo deshacemos de manera, y además lo estamos tratando con vosotros, cómo deshacemos de la manera menos gravosa esas decisiones tomadas a corto plazo, es decir, la generación de patrimonios en sociedades que simplemente era pues, una jaula donde íbamos metiendo todos los inmuebles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la empresa y la empresa patrimonial? ¿Y qué consecuencias tiene? Bien, sí, bueno, la empresa como empresa que con actividad y la empresa patrimonial, bien, como decía, como bien decías, Carmen, em, hay que estar ahí muy bien asesorado para crear una estructura eficiente y no solamente con el ánimo de ahorrar impuestos, sino que lo importa por eso, porque puede cambiar la fiscalidad, sino para que sirva para organizar el patrimonio familiar, con eso ya tiene suficiente peso hacerlo, Sí. o facilitar la sucesión, ¿no? Y sobre todo para facilitar la gestión de todo ese patrimonio, ¿no? Y bueno, es importante ponerse pues, en manos de profesionales que te ayuden a ver cómo queda esa estructura, porque ojo de cómo la creemos, porque podemos ponernos en un problema según cómo la hayamos establecido, ¿no? Y como decías, la diferencia entre empresa patrimonial, ¿no? Esta siguiente página, en la empresa patrimonial y la empresa con actividad, es eh, si nosotros tenemos una empresa donde solamente guardamos el patrimonio y no le damos ninguna actividad, pues bueno, tenemos algunas pequeñas ventajas, pero bueno, hoy en día prácticamente eso sería no aprovechar de toda la fiscalidad que hay al corriente, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer más? Pues dotarle a esa empresa de actividad, ¿no? Si le dotamos de actividad a esa empresa versus la empresa patrimonial pura y dura, ¿qué ventajas podemos tener? Pues primero, que nos podemos ahorrar pagar el impuesto sobre patrimonio. ¿Eh? También porque nos podemos ahorrar el impuesto sobre sucesiones. En el caso de que si cumplimos una serie de requisitos que ahora comentaré, pues en el caso de los herederos, de aceptar, bueno, de recibir ese patrimonio, lo recibe unificado en una única empresa y eso podría tener una inscripción del 95% en tributación de sucesiones, ¿no? Eh, También podría tener, si tenemos una estructura de holding con empresas filiales por debajo, si esas empresas filiales las vendemos a un tercero, esas ganancias que obtenemos van directamente a la holding y ahí no tributamos absolutamente nada. Se queda el dinero amansado, ¿no? En la empresa esa de estructura de holding familiar o patrimonial, pero dotada de actividad. O incluso, pues si prestamos dinero o prestamos préstamo a esas empresas o recibimos dividendos, en vez de recibirlos directamente en nuestra cuenta corriente que ya tributaríamos en renta, la podemos dejar a coste cero, a un pequeño coste, pero ese coste prácticamente cero en esta empresa holding, ¿no? Para ello, como vemos, hay muchísimo ahorro de impuestos, ¿no? Aquí sí que estamos hablando de ahorro de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tenemos que hacer que esta empresa esté exenta del patrimonio. Para que esté exenta del patrimonio hay que dotarle de actividad. ¿Y qué es dotarle de actividad? Pues, bueno,
Evidentemente que tenga una organización que sea necesaria, ¿eh? O sea, no es cuestión de me lo invento, pues contrato a Pepito, lo pongo a trabajar y ya está, ¿no? Sino que tiene que haber, pues que realmente se vea de que es necesaria una organización de empresa alrededor de ese patrimonio, ¿no? Tengo un piso y contrato a alguien, pues queda un poco que me parece que cuesta más, ¿no? La contratación que la rentabilidad que obtengo, ¿no? Entonces, hay que dotarle de estructura organizativa, o sea, aquí quiere decir que sea relevante, que sea necesaria una organización, ¿no? Una estructura organizativa. Luego, contratar a un trabajador, un empleado a jornada completa, que esté allí. Y luego también tener concentrada la retribución de vosotros, de los socios, de los propietarios de la holding, tener concentrada la retribución ahí, que más del 50% de sus retribuciones totales pues nazcan de esa empresa, ¿no? O sea que si tenemos organización empresarial ahí dentro, si tenemos un trabajador y si nosotros cobramos de allí nuestra máxima nómina, pues al final no tributaremos ni en patrimonio por todos esos bienes que tenemos, no tributarán nuestros herederos en sucesiones, nos ahorramos mucho dinero en la venta de cualquier empresa que tengamos ahí filial por debajo de esta empresa y también tenemos ahorros en el cobro de dividendos o intereses por préstamos realizados, ¿no? Por lo cual es importante no solo pensar en acumular como en su día se hizo, ¿no? Sino Mm. acumular con una estrategia, ¿no? Con inteligencia empresarial, para que según como hagamos eso mismo, pues podemos obtener una mayor eficacia, ¿no? En el pago de impuestos, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, Eduardo, porque esta explicación es lo que le damos a nuestros clientes cuando le decimos, quiero planificar mi sucesión. Entonces, tengo una sociedad patrimonial con mis hijos de diferentes matrimonios y ¿cómo hacemos para que no paguen el impuesto de sucesiones? El problema no es el impuesto de sucesiones, el problema es si estos hijos de diferentes matrimonios se van a llevar bien en esa actividad de continuidad a lo largo del tiempo. Entonces, si realmente queremos tener una familia empresaria en una empresa familiar, hay que crear esa cultura de la familia empresaria y esto forma parte del ejercicio de la familia empresaria. Si lo único que queremos es evadir impuestos, o evadir no, o disminuir la fiscalidad, perdón, pues es una mala herramienta. Sí, 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 Estarías sí. conmigo en esa conclusión, ¿no? Sí, sí, no hay que basar solamente en eso porque será un error, y luego la culpa se echará al asesor que te dijo que hicieras eso, ¿no? Totalmente. Y ese no es el único objetivo. Es importante a valorarlo, ¿no? Pero no debe ser el único objetivo, si no nos equivocaremos, ¿eh? Tiene que ser esto que hemos comentado, que es más una estructura organizativa empresarial, ¿no? Que Para yo la creo gestión. que esto dará para otra webinar, cómo pasar la empresa familiar a la familia empresaria Sí, y sí, que nuestro tejido empresarial pase de generación a generación. sin La duda. siguiente pregunta está muy relacionada con algo que ha sido muy debatido durante este último año, la ley de la vivienda, y cómo afectará los alquileres a nuestra declaración de renta, ¿no? Aparte de los grandes tenedores o no grandes tenedores, es decir, sí que es Sí, verdad que la fiscalidad cambia eh, a peor o a mejor, depende cómo se vea, ¿no? sí, sí, sí. Como norma general parece que un poco a peor, pero bueno, nos han dado un poco ahí una especie de azucarillo, ¿no? De que si cumplimos una serie de requisitos adicionales, pues hasta podemos tener unas mayores reducciones, ¿no? En nuestra tributación. Al final es la lucha que hay siempre, ¿no? Con el tema del patrimonio, del tema de inmuebles, ¿no? De si interesa fomentar el alquiler o no, a los grandes Mm. tenedores o no, ¿eh? Entonces, bueno, eso siempre está en el punto de mira de la declaración de renta y siempre hay sale normativa alrededor de todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poco pasándolo por encima rápidamente, porque no os quiero aburrir mucho con el tema de materia fiscal, pero principalmente lo que hay a los que tengan alquileres o los que cobren por alquileres, porque tengan inmuebles, pues hasta ahora, ¿no? Hasta el 2023. O sea, si tenemos que firmar algún contrato de alquiler con alguna vivienda que tengamos desocupada, pues si lo hacemos antes del final del año, pues los ingresos que obtengamos los rendimientos que obtengamos, por ese inmueble alquilado, pues se reduce un 60% hasta el 2023, ¿eh? A partir del 2024, en vez de reducirse en un 60%, pues se reducirán solamente en un 50%. Quiere decir que de lo que ganemos, solo tributará la mitad, y la otra estará exenta de tributación. Pero bueno, han añadido Esto siempre, estas... perdona Eduardo, esto siempre que esté alquilado por un particular. Esto Sí, las sí, sí. sociedades patrimoniales no nos vayamos a confundir, No, las sociedades no. patrimoniales no. Eso es en renta, ¿eh? Eso es en Vale, vale. alquileres en la declaración de la renta, ¿vale? Muy bien, muy ¿Vale? bien. Entonces, bueno, ¿podemos obtener la misma reducción que teníamos antes del 60%? Bueno, si hemos hecho obras, por lo cual están fomentando que hagamos obras de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, si le dejamos el piso más bonito al inquilino, pues oye, nos dan ayuda
y de alguna manera, aunque nos reducimos ya esos gastos de obra, pero también podemos reducirnos del rendimiento neto obtenido pues un 60%, ¿no? O mira, la administración también se ha puesto aquí, oye, yo como administración, si me lo alquilas a mí, pues tendrás una reducción del 70%. Bueno, pues muy bien, oye, pues nos ofrecen esta posibilidad, ¿no? Y también lo importante es, para una vivienda que esté situada en una zona de mercado residencial tensionado, que eso hay que ver también, cuáles son las zonas tensionadas, ¿eh? Pero bueno, que se alquile por primera vez y el arrendatario tenga entre 18 y 35 años. Pues ahí la reducción podría llegar al 70%, ¿no? O incluso el 90%, ¿no? Cuando la vivienda es una zona de mercado residencial pues tensionado, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de reducciones que además, aparte de esto, tenemos que hacer ese contrato de alquiler, que es en esta última parte, del 90%, que el contrato que hagamos sea un 5% inferior con respecto al último contrato de alquiler que hubo en esa vivienda, ¿no? Entonces, bueno, existen medidas que pueden ser interesantes, pero bueno, las que mayoritariamente pues, actúan en los contribuyentes están en el carácter general, ¿no? De que antes era una reducción de 60 y ahora es una reducción de un 50%. Muy bien, muy Claro. bien. Teniendo en cuenta que antes de volcarse directamente hay también la letra pequeña en los condicionantes y es Sí, que en la ley de vivienda, cuando tú has fijado un precio, al siguiente contrato no puedes subir ese precio. Por lo tanto, ojo que el 90% de descuento inicial fiscalmente te va a bloquear o te va a obligar a que no subas después de los 5 años del contrato el alquiler ese 5%. También es verdad que esto se aplicará en función de las comunidades autónomas correspondientes. Es decir, correcto. aunque esto se aplique, aunque la ley de vivienda, el tema del tensionado y la limitación de los precios no lo aplique en la Sí, comunidad autónoma. Esto es general, sí, ¿no? sí, 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 correcto, correcto. Así que Ya eso hay está. que tenerlo en cuenta también porque eso podemos querer mirar ahora simplemente para aplicar esta deducción, pero hay que tener muy en cuenta lo que nos obliga en el futuro, ¿eh? Para que Mm. tengamos en cuenta. También hay que vigilar que cada comunidad autónoma va a tener ahí su parte de peso y de decisión, ¿eh? Sí. Así que, en fin, como todo, evidentemente esto no es una aplicación directa, sino hay que analizarlo, hay que tener letra pequeña. Esa letra pequeña normalmente suele ser la más compleja, y la que al Sí. final nos hace ver la rentabilidad real, ¿no? Oye, y sorprendentemente, con todos los temas y la profundidad que les estamos dando, que de cada pregunta podríamos haber hecho una conferencia entera, pero Mm. estamos en tiempo. Es decir, te voy a hacer Bueno, la última pregunta. Y después entramos a las preguntas de los oyentes o de la gente que nos está viendo, a ver si tienen dudas o les ha quedado todo muy claro. Eh, Nosotros tenemos entendido que conforme más ganas, más pagas. Es ujú. decir, que tenemos, de todas maneras, nos hemos saltado el tema de las grandes fortunas, de los impuestos de grandes fortunas y patrimonio, que Sí, ahora me sí, lo contestas nada, toda la vez. sí, Cuanto más ganas, más pagas, ¿no? Es decir, el impuesto es progresivo, me refiero a la declaración de renta, el impuesto de sociedades siempre es el 25 o el 23 o incluso el 15, ¿no? Si están sí, dedicadas solamente al alquiler y son más de 8 viviendas. Pero sí, en las rentas, conforme tú más ganas, más pagas. sí. Pero sin embargo hay una parte, entonces hay dos partes. Una que es la base imponible, que es eso progresivo, Siempre en general, y, sí, y la otra es la base del ahorro. correcto. Sí. Vale, que se paga menos, por lo que se ve. Entonces, explícanos la diferencia y después también y nos hablas de las grandes fortunas y del patrimonio. Ya el final de fiesta nos lo haces a lo grande. Muy Patrimonio y bien. fortunas y la diferencia, empezamos por patrimonio y fortunas, por grande patrimonio, por el impuesto de patrimonio y grandes fortunas y después hablamos de la base imponible general y la base del ahorro. Bueno, mira, bueno, para empezar con el tema de este impuesto nuevo, ¿no? Este impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, ¿eh? Se pide la solidaridad a las grandes fortunas, que es el impuesto denominado, bueno, apodado, ¿no? Como nuevo impuesto a los ricos, ¿no? Ujú. Lo que permite, a diferencia del impuesto de patrimonio, es que grava el patrimonio a partir de 3 millones de euros, ¿eh? Y esto lo que pretende es que, como hay algunas comunidades autónomas que el impuesto sobre el patrimonio está bonificado al 100%, en otras pues parcialmente, pues este impuesto temporal, y se llama temporal porque solo es de aplicación de momento para el 2022 y 2023, se está estudiando si también para el 2024, si se ha gustado, si ha funcionado, si se ha recaudado bien y no se ha quejado mucha gente, pues o sea, lo que hace es que grava el patrimonio de aquellos que tienen más de 3 millones de euros,
y tiene unos tipos que se aplican también a ese patrimonio, pero también se basa en la misma normativa del impuesto de patrimonio. O sea, quiere decir que ¿qué elementos entran? Los mismos que entran en el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Pues todo el patrimonio que tengamos, se restan las deudas, también puede haber exenciones con el tema, evidentemente, de la vivienda habitual, ¿no? Pero bueno, al final lo que se intenta es que aquellas comunidades que no pagan impuestos sobre patrimonio, porque está bonificado, pues a través de esto contribuyan, pero solamente aquellos que tienen un patrimonio superior a 3 millones de euros, ¿no? O en realidad 3,7 millones, porque está la exención, ¿no? De no tributar hasta 700.000, ¿no? En algunas comunidades de patrimonio, ¿no? Eh, ya lo dice la normativa, ¿no? Que es un impuesto de carácter complementario al impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Y lo que Esto intenta es eso. evita, esto evita que haya competencia desleal en el propio país, ¿no? Es decir, que no Sí, nos vayamos allí porque pagamos menos, porque al final pagaremos. para Y las grandes si, fortunas, sí, sí, claro, y si tengo menos de 3.700.000, pues tampoco me supone tanto el pagar claro, el impuesto de patrimonio en la claro, comunidad en la que estoy. Vale, correcto, pues bueno, correcto. pues Y no le no es vamos a un, hacer, y no no le es un vamos a dar pago, sí. valoración, No, no, y no es un ¿verdad? pago adicional. O sea, lo que ya has pagado del impuesto de patrimonio se resta del impuesto de, este, de las Vale, grandes fortunas. O sea que se complementa, ¿eh? No es una doble tributación, sino que se complementa, ¿no? vale, vale, vale. Y sobre la diferencia entre la base de imponible y la base del ahorro, porque también uno con esto le da pistas para cómo acabar recibiendo los ingresos. Mm. Cuando aparte de tu salario recibes dinero por otros lados, ¿no? Pues por de la sociedad, de los alquileres o de otras Mm. actividades. Sí, mira, como podemos ver en este cuadro, cuando hacemos una declaración de renta hay dos partes de tributación, ¿no? La base general y la base del ahorro, ¿no? En la base general se incluyen todos esos rendimientos que son por nuestros trabajos, como empleados, como actividades profesionales, ¿no? O ganancias y pérdidas patrimoniales que sean inferiores a un año, ¿no? De alguna manera lo que es como un rendimiento del trabajo nuestro, ¿no? Y en la base del ahorro va todo aquello que viene de ganancias y pérdidas patrimoniales, de inversión que hemos hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, en comprar un inmueble, unos fondos de inversión, pues siempre más de un año. Eh, o el cobro de dividendos, ¿no? Rendimientos del capital mobiliario, como puede ser cobro de intereses por haber prestado dinero o cobro de dividendos de nuestra empresa, ¿no? Si lo analizamos de una manera correcta, nos damos cuenta de que en la primera parte, la de la izquierda, la base general tributa con un escalado, que dice que contra más ganamos, más tributamos en porcentaje. Sube los porcentajes de tributación. Y en la base del ahorro, aunque también hay tramos, pero son mucho más bajos, ¿no? Que van ya desde el 19 hasta el 27, en fin, ¿no? Entonces, es una cantidad que está como la del impuesto sobre sociedades, ¿no? Que prácticamente ganes lo que ganes, siempre pagas el mismo tipo, ¿no? Y si nos fijamos qué tipo de rendimientos hay en un sitio o en otro, nos damos cuenta de que en la base general, que es donde más porcentaje podemos tributar, es justamente la que se obtiene de nuestro mayor esfuerzo, del trabajo, ¿vale? Ujú. Y sin embargo, si dedicamos nuestra actividad o diversificamos nuestra actividad de inversión o de esfuerzo en invertir, pues tributaremos menos. O sea, si decidimos trabajar en una empresa durante un año y con eso nos van a dar 40.000 euros. Nosotros con ello podemos llegar a tributar un porcentaje que va escalado, que será superior a la que podríamos nosotros obtener si invertimos eso en un inmueble o en un producto financiero y ganamos 40.000 euros. El beneficio es exactamente lo mismo, pero la base del ahorro vamos a pagar mucho menos que la base general, ¿no? Entonces, de alguna manera te están fomentando, bueno, pues están fomentando o están apoyándose un poco en los que quienes pueden invertir, ¿no? Los que tienen más fortunas, ¿no? ¿Quiénes son los que no invierten, ¿no? Pues los que tributan en la base general, que son los empleados, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta para poner el foco, de decir, más vale que también reflexionemos sobre esto para decidir si nos interesa más invertir, ¿no? O tener rendimientos por la parte de la base general base general, ¿no? Evidentemente todo el mundo podrá decir, hombre, yo solo puedo que trabajar, no puedo hacer otra cosa. Cuando ahorre dinero yo invertiré, ¿no? No puedo invertir antes de ganar dinero trabajando, ¿no? Pero esto está más bien pensado y enfocado y dirigido hacia los empresarios, ¿no? Muchas veces los empresarios crean sus propias empresas y sin darse cuenta lo que crean es un autoempleo, ¿no? Lo que están haciendo es crear una empresa para trabajar en ella. Y es un error, es un error. Un empresario debe crear una empresa para invertir en ella y obtener rendimientos. Un Muy bien. empresario, cuando invierte en una empresa, tiene que tener más ingresos por dividendos que no por el trabajo. Si tiene más ingresos
por el trabajo que por el dividendo que tiene, no pasa nada, está bien, ¿eh? Pero que lo sepa, está teniendo prácticamente un autoempleo, ¿eh? Entonces, es importante de ver este punto de vista para que muchas veces, ¿no? Incluso los empresarios pues, están pensando en su empresa, en que sea su propio trabajo, y es un error. Hay que pensar en la empresa, en hacerla crecer, en hacer crear un valor patrimonial en la empresa, cada vez dirigirse más hacia dirigir la empresa y producir menos, ¿eh? Y al final que la empresa, pues evidentemente como cualquier inversión, ¿no? Pues nos dé unos rendimientos al final del año y que no sea por nuestro esfuerzo del día a día, sino que sea por el riesgo que hicimos al invertir dinero en ella, ¿no? Así que hacemos así y tal como hacemos en otras inversiones, ¿no? Y bueno, para eso hay que diversificar y por eso nos ponemos en manos, ¿no? Pues poner Carmen, ¿no? Para que nos pueda decir dónde poner ese dinero, ¿no? Pero pensemos que es que además el tener esa mentalidad un poco de trabajador encima nos lleva a tributar de una manera mucho más alta que no tener la mentalidad del inversor. Sí. Totalmente de acuerdo, Eduardo, y agradezco el capote que me echas, pero es cierto que precisamente por eso nuestro servicio es Family Office a clase media, y a clase media y a partir de ahí para arriba, ¿no? Porque precisamente hay esa sensación de que yo trabajo, no tengo dinero, no tengo patrimonio, ya está, ¿no? La sociedad y el futuro para mí se me ha acabado, y no es verdad. Es decir, gracias a esa crisis que tuvimos en el 2008 y gracias a la pandemia, para que veáis que de cada crisis surge siempre una oportunidades, se generaron un cambio de concepto, que es la economía colaborativa, que es a lo que vamos, ¿no? Es decir, en el 2008 se hundió el capitalismo como tal y se empezó la economía colaborativa. Y esa economía colaborativa es que permite con las plataformas de financiación participativa o con pequeños proyectos o como servicios o como lo que estamos nosotros haciendo con el Club Participa y demás, es que las personas desde 100 euros, 200 euros, 10.000 euros puedan participar y activar la economía y obtener rendimientos muy por encima de lo que es el IPC y de lo que es lo que te están dando las entidades financieras o bancarias habitualmente, ¿no? Precisamente es el cambio de mentalidad, pero también es cierto que el cambio de mentalidad va unido a que tienes que estar formado, informado y ponerte en manos de expertos. Porque si no puedes acabar siguiendo las tendencias, ahora la cripto, ahora los pisos, ahora los fondos, sin saber cómo, y con la clase magistral que nos has dado hoy, pues las cosas bien hechas, están bien hechas, duermes tranquilo y además te ahorras dinero aunque pagas tus impuestos, ¿no? Esa es la sensación, bueno, esa es la sensación y eso es lo que yo he aprendido y lo compartimos hace mucho tiempo. Y está claro que no podemos no podemos ser antisistemas dentro, no nos podemos inventar otro sistema, tenemos que gestionar el sistema que tenemos. Correcto. Y ahí estamos, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Nada, a ti. Estamos pasaditos de tiempo, Sí. entonces las preguntas que estamos recibiendo las contestaremos por email y, y bueno, y si quieres despedirte de alguna manera. Bueno, nada, yo solamente otra vez reiterar gracias por darnos esta oportunidad y que espero haber contribuido a todos los asistentes a que vean de una manera distinta todo el tema de la tributación, ¿no? De que apliquen reflexión, apliquen inteligencia empresarial, para ver de que los tributos están, evidentemente, también para ayudarnos en el tema de la gestión, ¿no? De la tesorería, ¿no? Entonces, tengamos una visión distinta, un prisma distinto y quizás eso nos ayude un poco más en el día a día. Yo creo que sí, Muy bien. que tu aportación ha sido muy refrescante, porque solamente cuando se habla de impuestos solamente se habla de tipos y de Sí, conceptos y de tal. Y sí, hemos visto que hay más allá, que desde el punto de vista humano y social se sí, puede jugar con los impuestos por y de supuesto. manera legal. Sí. Pues muchas gracias, Eduardo. Nada. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros toda la jornada, toda la webinar. Y deciros que la próxima será en enero y hablaremos precisamente de inversión en una plataforma participativa, de estas nuevas formas de inversión y de nuevos productos financieros. Muy bien. Pues Ahí hasta la estaremos. vista. Muy Muchas bien. gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Un saludo. Adiós, Chao, adiós. chao.